Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy Montserrat Martorell, periodista, escritora y académica, y estoy aquí con el destacado Eric Goles para empezar un nuevo programa de Esta Boca es Mía aquí en el Periodista TV en el barrio de Bellas Artes. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, muchas gracias, Montserrat, por la invitación. Me encanta estar acá, me encanta conversar, y si es sobre un libro, y en particular este libro, mucho más. Aquí está el libro Vida Artificial, que yo le decía a Eric fuera de cámara que en general, bueno, yo leo novelas, leo cuentos, poesía, soy doctora en literatura, así que esas son mis áreas. Y dije, este libro cuando me lo pedí, que me lo mandaran, porque dije, quiero leerlo, porque se escapa de mis áreas como de estudio, me sorprendió. Eric Goles es antofagastino. Sí, y a mucha honra, como dicen. Hijo de artistas y, entre otras cosas, matemático. Obtuvo el título de ingeniero matemático por la Universidad de Chile en 1975. Posteriormente se doctoró en ingeniería y luego en matemáticas en Francia. Fue investigador, es investigador, es académico también, y desde el año 2006 académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, que tú se lo agradeces también en este libro. Sí, se han portado conmigo un 7, o sea, me dejan hacer. Y el cariño. Y me tienen, y como decía el Chavo del 8, me tienen cariño. Y además, bueno, de todos sus reconocimientos, es Premio Nacional en Ciencias Exactas, el año 1993. Así que para nosotros es un orgullo hablar de vida artificial. Le contaba a Eric que yo, cuando era muy chica, como tenía 7 años, nos dijeron en el colegio, va a venir Eric Goles a hablar con todos ustedes. O sea, imagínate, estoy hablando hace un montón 30 de tiempo, años. sí. 30 años, debe haber sido justo después de que recibiste el Premio Nacional. Por ahí, yo no me acordaba de haber ido a tu colegio, pero me acuerdo que fui a muchas partes a dar charlas, en fin. Sobre todo que probablemente era la época del programa Enlaces que yo conducía en Televisión Nacional, que le fue súper bien, que era de divulgación científica, que dirigía Pablo Rosenblatt. Entonces ese contexto sí no me extraña, pero yo no me acuerdo. ¿Eres atípico en el mundo de la academia por tu personalidad? Muy atípico. ¿Sí? Sí, y no solo en Chile. ¿Qué dicen tus colegas? ¿Qué se susurra? ¿Qué a se ver, comenta? no, a ver, el círculo pequeño de amigos me tienen cariño, otra de goles, dicen, salgo con cosas raras, pero les gusta, me animan, qué sé yo. Más afuera, yo me recuerdo cuando me metí por primera vez en este cuento de comunicar, que estamos haciendo ahora justamente, cuando me metí en esto, con este programa en la tele, muchos colegas se molestaron, otros me pelaron, otros me chaquetearon diciendo, churra, el Goles ya no sirve para nada en matemática, entonces ahora está haciendo esto. Pero después tuvieron que cerrar la boca porque fue muy bueno, fue una parte mía nueva. Después otros colegas, yo empecé a escribir, como tú eres literata, yo empecé a escribir novelas el 2008. Escribí una primera novela que es El zapato perdido de la Marilyn, que es autobiográfica, que salió en LOM. También, el Goles, ¿qué tiene que hacer escribiendo novela? La novela era con una prosa casi franciscana, porque yo tenía susto. Pero de ahí no paré más. Entonces, dicen cosas y después se desdicen. Y al día de hoy diría que la mayoría, en Chile, la mayoría de la gente que me conoce en la academia, de todas partes, no solo mis colegas, yo diría, como digo con respecto a la universidad, me tienen cariño, así que les gusta, dicen, ya, pero es locura de Goles, la mayoría no hace tantas cosas. Y aparte como que la gente piensa que uno tiene que dedicarse a una sola cosa y no No puede tener puede. Otras áreas, estas otras caras. Claro, y te basurea, pues dice, oye, ya estás transformándote en opinólogo, o sea, cierto, ¿no? Uno está opinando cualquier cosa, a veces no se sabe, pero yo creo que justamente el rebalsarnos de lo que aparentemente hacemos todos los días es lo que nos hace más humanos, más partícipes de la sociedad. Y a mí me entusiasma, o sea, no lo hago, oye, tengo que hacer tal cosa, no, me nace hacerlo y punto. Hablemos de este libro, de Vida Artificial, un viaje personal al corazón de las máquinas. ¿Es posible la vida artificial? Es la primera pregunta que uno se hace apenas ve el libro, lo toma y empieza a hojear y que tú intentas responder. De hecho, me dio mucha risa porque en un momento decían, ya, Goles, ¿y para cuándo la vida artificial? Sí. Y tú dices, para el día del níspero. Níspero, claro, efectivamente. La primera pregunta, filosóficamente, sí es posible. Ahora, por favor, esta es una opinión de un individuo que se llama Eric Goles, que tiene formación científica, pero al afirmarte que es posible no es un teorema, no es una verdad de cemento, es opinable.
Yo opino eso. Es posible porque los ingredientes que yo muestro en el libro y una serie de ingredientes que no muestro, porque también andan dando vuelta por ahí, hacen ver que en el futuro podríamos tener lo que es una vida artificial. No se trata, oye, construir un corazón artificial, me da lo mismo, un riñón, ya existen máquinas de ese tipo, más buenas o más malas y van a mejorar. Se trata del concepto de vida. El concepto de vida está basado, diría yo, en dos cosas. Uno es que nos podemos reproducir. Tú me contabas que tienes una guagüita de 5 meses. Estás en esa. Y esa cualidad que es de nosotros los seres humanos se extrapola a toda la vida. Las células se replican. Muchos animales se replican con fallas incluidas y con cambios a través, ¿no es cierto?, de una réplica sexual, como nosotros los seres humanos. Y en la réplica se puede ganar en cualidades o perder de acuerdo al medio ambiente. Hay todo un cuento que lleva 3.500 millones de años en la Tierra. Y yo creo que esos dos procedimientos de base son el entramado de base para cualquier discusión relativamente seria sobre si es posible una vida artificial. Y ambos, a nivel matemático, a nivel de informática, ambos procedimientos existen y han ido mejorando desde que apareció el computador, entiéndase, el 43 más o menos. Este es un libro que además, bueno, puede ser leído por todas las personas de cualquier edad, en cualquier orden, tú dices, incluso. Pueden saltárselo, pueden leerlo todo, pueden leer capítulos por parte. Sí, me da lo mismo, porque siempre queda algo y algo bueno. No es que, oye, mentir, siempre queda algo. No, de tanto machacar, yo vuelvo a repetir cosas, a la lectora o al lector le va a quedar algo. Fíjate, mira, te voy a decir una cosa que es casi una paradoja. Ya es importante que crea que comprende. Porque al creer que comprendes te entusiasmas y finalmente vas a comprender. Entonces, y yo soy de aquellos que en este tipo de libros, no necesariamente en una novela, yo me los leo y los papers científicos, leo 3 páginas en diagonal, me aburro y me voy para el final. O sea, bueno, novelas policiales no lo hago, por supuesto, voy al final, miro, vuelvo a subir, vuelvo a bajar, tomo alguna nota, pienso, digo, oye, el gole se está yendo de Toño, este Toño no me convence, y me voy para atrás. Ya. Y oye, voy a ver la nota, parece que hay una nota al final. Ese es el trabajo que hay que hacer, y más aún diría ahora, pensando en los lectores, hice, como te decía, un canal de YouTube, Eric Goles Oficial, donde explico en más detalle, como lo estoy haciendo ahora, así con este lenguaje coloquial, algunos de los elementos que me parecen más duros del libro para una persona que no viene del mundo, obviamente, de la informática o la matemática. Sí, totalmente. Y es absolutamente comprensible, es ameno, es una escritura fluida. Pareciera como que uno te está escuchando mientras te va leyendo. Por supuesto. Porque, y te va conociendo también. De algún modo lo digo, es una invitación a caminar conmigo, porque yo no estoy completamente seguro de lo que digo. Tengo dudas de repente, entonces yo afirmo, es como estar conversando contigo, yo te digo, mira la vida artificial, y yo estoy esperando esa, ¿sabes qué más, Eric? No te creo, como decía el chinito, ¿eh? y voy a argumentar. Entonces, eso se transparente en el libro. El libro está escrito en papel, no está escrito en piedra. Es una opinión. Y más aún, es un caminar conmigo, porque es una cosa re importante. Yo divulgo, he hecho otros libros, pero mi divulgación, tal vez porque no puedo hacer otra cosa, está encarnada en aquello que yo he vivido. Es una divulgación vivida en el tiempo. Los elementos que cuento de ciencia, los individuos que cuento, obviamente no Newton, no sé si conocía a Newton, son mentiras, pero la gente de mi época, o bien los he conocido o he trabajado con ellos, o he obtenido resultados parecidos a los de ellos, o los he leído de primera mano porque me eran importantes para mi trabajo. O sea, el material que está ahí es parte mía. Te cuento una anécdota solo en ese contexto, la gente, y me mando a las partes, ego, del ego, goles. Entonces, asumido, fíjate que no, lo tengo claro. El último par de premios Nobel, Hotfield y Hinton, estos 2 premios Nobel los conozco. ¿Por qué? Porque trabajan en el mismo tema y al mismo tiempo que yo trabajaba en cosas muy parecidas. Entonces, y son los premios Nobel en comillas inteligencia artificial. Entonces,
Mis conocimientos vienen de primera mano. Lecan, que es el premio francés, un joven, que es menor que yo, joven ahora es viejo, pero debe tener unos 65 más o menos. Lecan se ganó el premio Turing, que es como el Nobel de la informática, era compañero mío de oficina. Imagínate. Entonces, cuando yo cuento, por lo menos, a ver, creámosle un poco al Gole. El Gole tendrá una opinión, yo no estoy de acuerdo, pero vale la pena echarle una vueltita. Eric, ¿y qué pasa con estas máquinas con conciencia? Porque hay gente que se asustaría si escucha hablar de esta idea, de este futuro, pero tú eres como un entusiasta. Sí, en las páginas es como abramos la caja de Pandora porque somos unos dioses y no nos vamos a detener. No, yo no digo que seamos dioses, digo que por esencia, por humanidad, por impulso, desde los primeros tiempos, de manera soberbia por lo demás. Queremos aspirar a pequeños dioses, como decía Huidobro, pequeño dios en el poema. Queremos aspirar a pequeños dioses. Yo no digo que eso sea bueno o malo, pero somos así. Y si hay algo ahí, una curiosidad adelante, un baúl cerrado, todos los vamos a abrir. La curiosidad te mata. Y puede ser una caja de Pandora. Lo dices en el libro. Ok, pero van a ser cosas buenas, cosas malas, lo vamos a abrir. Aspiramos a querer ser dioses. No lo digo en el sentido que yo quiero ser Dios. Si pensamos, por ejemplo, en el rabino de Praga que anima al Golem, esa materia informe, aspira a emular a Dios. Al hacer esto, de algún modo, en el pensamiento final, más allá de las aplicaciones, tú aspiras a rehacerte, como decía el filósofo renacentista Pico de la Mirándola, decía, uno comprende cuando puede hacer. Comprendernos a nosotros mismos, en cierto modo, es poder rehacernos. Entonces, esa ambición filosófica está presente en todo. Entonces, cuando Hinton, con el cual esquíete, dijo antes de sacar el Nobel que debía haber una moratoria de inteligencia artificial, oye, esto se nos va a comer, es muy peligroso, yo creo que es súper inocente, es naif, como dicen en Francia, porque la caja la vamos a abrir. Lo que hay que hacer es otra cosa. Es cómo hacemos para que la ética que va detrás y la regulación no venga justamente tan atrás, sino que sea primero. Y eso requiere más trabajo humanista, más educación, menos ignorancia. Y antes estamos acostumbrados a abrir la caja y después, la cagamos, perdona la expresión, vayan a ver Oppenheimer. ¿Ah? Los científicos abren la caja, oye, no, es que los nazis van a hacer la bomba primero. Ya, no la van a hacer primero, pero hicimos una bomba y es obvio que si hiciera una bomba, alguien la va a lanzar. Entonces, pasa lo mismo con estos temas. Segundo, no existe al día de hoy ningún artefacto, máquina, software, programa que tenga la más mínima voluntad ni conciencia. La música la ponemos nosotros. Si, otro cuento es decir si el día de mañana vamos a alcanzarlo, te lo voy a responder de inmediato. Por el momento, los temores, los horrores que pueden ocurrir están relacionados con aquel que pone la música, es decir, con las grandes corporaciones que crean estos software, por los usuarios, por los fake news que se meten de algún modo impulsados por alguna corporación, por alguien o por algunos. O sea, yo me recuerdo cuando era chico, muy chico, me iban a operar de las amígdalas y tenía que ir muy temprano al Hospital Roberto del Río, partía del Salto, en ese lado de Santiago, por Recoleta, con mi mamá, me llevaba de la mano, me trajo a Santiago para operarme, yo vivía en Antofagasta, y pasábamos casi oscuro frente al cementerio, y me daba susto, el cementerio. Y mi mamá dijo, mijito, ¿cómo que no hay que tenerle miedo a los muertos? A los vivos, a los vivos. No hay que tener miedo a los programas, que son programas, ni a las máquinas. Hay que tener miedo a aquellos que están atrás. Hay que tener miedo de Elon Musk, de ese tipo de gente. Ahí es donde está el problema. Y eso es un asunto de regulación y ética, que estamos muy por detrás siempre. Si el día de mañana vamos a tener inteligencia con conciencia, por decirlo así, si yo afirmo, pero eso ya lo afirmaron en el siglo de las luces de la Metro, que somos máquinas, bueno, la conciencia es un corolario de la máquina, de algún modo, no sabemos cómo, no sabemos porque en neurofisiología se ha avanzado caleta, pero todavía no se entiende bien lo que es la conciencia. Cuando digo entender bien es rehacer, es poder hacer, no sabemos. En computación, en matemáticas, tampoco tenemos las herramientas para emular aquello. Hemos progresado. Probablemente el día de mañana nos vamos a acercar, tal vez nunca vamos a llegar, pero va a ser casi irrelevante porque es una palabra que quiero ocupar. La máquina me va a engañar, porque cuando yo converso contigo aquí, Montserrat,
Yo estoy convencido que tú tienes pensamiento que estás en tu cabeza cuando me mira y dice, oye, ¿qué están hablando goles? Que te pasáis películas. Me coloco de algún modo en ti y opino. Como yo tengo la introspección de verme a mí mismo, tú debes tener lo mismo, pero no debes meter un termómetro en la cabeza para ver si tenés conciencia. Es solo un cuento que está acá entre los dos, en el aire, o entre las personas que nos están escuchando y nosotros. Por lo tanto, emular aquello estamos muy lejos todavía. Mira, qué interesante. En una parte del libro tú dices que te quedaste impresionado cuando viste el fax, ¿cierto? Y dices, ¿qué Claro. cosa? Y lo que hemos avanzado desde entonces. Ya no sirve para nada el fax. Para nada. Habían tantas cosas que a uno le llamaba la atención, el Por beeper, supuesto, esta obvio. cosa que te mandaba mensaje, y las cosas que han sucedido en los últimos años y lo que se va a venir. Va a ser Por impresionante lo que vamos a alcanzar a ver nosotros dos, por ejemplo, antes de que nos muramos. Sí, tú Vamos vas a ver cosas que no nos imaginamos. Tú vas a ver más que yo. Por supuesto que sí. Yo pienso incluso que yo mismo, que ya no me queda tanto, espero que me quede lo suficiente, e incluso yo mismo creo que todavía me voy a sorprender varias veces. Te doy un ejemplo concreto, ChatGPT, que son las inteligencias artificiales que manejan lenguaje, esencialmente. Lenguaje. No le pidamos otra cosa a eso, pero nos engañan. Nos engañan en un sentido filosófico de la palabra. Es decir, yo podría mostrarte una página escrita de alguna cosa que tú me digas y no te sería fácil decir si lo hizo una máquina o lo hizo una persona. No nos sería fácil. Mi hijo, te doy un ejemplo concreto, mi hijo trabaja en Estados Unidos en Microsoft, es ingeniero informático, y al día de hoy tiene que hacer código de programa, en C, lenguaje, qué sé yo, código de cientos, tal vez miles de líneas, que normalmente hacer ese código le podría tomar un mes de trabajo. Hoy en día tiene ChatGPT 4, tengo entendido, y le dice, mira, quiero un código con tales características en lenguaje C, por favor, mándamelo. Demora, no sé, minutos, qué sé yo, y sale un código que tiene re pocos errores, lo arreglan, y lo que era un mes ahora es un día. Es decir, Imagínate. la inteligencia artificial, que son códigos de lenguaje, te voy a explicar cómo se hacen, yo tengo libros al respecto. Anoten. Esos códigos son desde siempre como el ser humano hace las cosas, una herramienta. Yo creo que la perspectiva es vivir en simbiosis con aquello. Es una simbiosis, es decir, cuando yo entré a la universidad, uno calculaba con regla de cálculo. Entonces, la regla de cálculo, entonces el que no tenía estaba frito porque yo le tenía una ventaja. Hoy en día, después pasó la calculadora. La calculadora es posterior, apareció cuando yo ya estaba, era profe. Imagínate. ¿Te das cuenta? O sea, y al día de hoy aparece esto. Es un auxiliar. No vamos a hacer una moratoria que no se use. Sí, hay que usarla. Pero tengamos conciencia de cómo se usa. Alguien decía, oye, el día de mañana va a haber en un museo una obra de arte hecha por una máquina. Pero ¿y cuál es el problema? En la medida que lo sepamos. Es que a lo mejor es mejor que la otra. ¿Qué significa mejor en arte? Es como ridícula esa palabra. Lo mejor lo define la sociedad. Y si lo hacemos con máquinas, el día de mañana a lo mejor, voy a lo que a ti te interesa, va a haber un texto escrito con una máquina o un poema que nos va a sorprender. Que ya los hay, han ganado concursos. Y nos va a sorprender. ¿Está malo eso? No está malo. A mí me parece que es parte de lo que va a ocurrir. Siguen habiendo campeonatos de ajedrez donde juegan humanos y juegan como humanos y sabemos que las máquinas les ganan. Entonces, también es una señal de humildad. Nosotros que creíamos que cosas como el ajedrez, un poema, un cuadro, eran exclusivamente una cualidad que podía ser un ser humano, yo creo que hemos ido perdiendo terreno, pero quedan muchos terrenos y yo no creo que jamás lo vamos a perder todo. Por ejemplo, cuando hablaba de la conciencia de una máquina, oye, primero lo que hay que hacer, no sé si te pasa a ti cuando escribes, cuando tú escribes, estás metiendo ahí en el Word, no sé cómo lo haces tú, estás metiendo las rabias que pasaste en el día, seguro, las alegrías, la uña que te dolió porque te caíste y te quedó la uña morada, el dolor de muela, el aliento que lo tenés malo, no sé por qué, todo va en eso, tus sentidos. En la medida que las máquinas todavía no tengan sentidos, que no tengan un warning del medio ambiente, que no les dé susto, va a faltar. La conciencia parte de una noción de cuerpo, de el estar instalado con todo tu cuerpo, con tus dolores, tus sinsabores, y aparece como un warning. Cuando vaya, no sé, pues piensa en Altamira, en las cuevas, los dibujos. Los dibujos son una manera de simular, de recrear
de pensar y predecir lo que podría ocurrir con la cacería. Exacto. Así nace la conciencia. Nos pasamos la película nosotros mismos. Saca el dibujo de la cueva y métetelo dentro de la cabeza. Conciencia. Tremendo, tremendo. ¿Qué estarán pensando nuestros espectadores, nuestras espectadoras? Acá hay mucha literatura también. Aparece Mary Shelley, aparece Lord Byron, aparece Edgar Allan Poe, aparecen tus lecturas, ¿cierto? En una prosa, además, que es fluida, es rápida, es entretenida. Qué bueno. Me quedé leyéndolo hasta la madrugada. Hoy me llega a dar vergüenza. Tú leyendo hasta la madrugada y tú eres literata y todo, lo cual es para mí un privilegio. ¿Cómo fue el proceso de escribir este libro que tiene esta cosa muy coloquial también, como si estuvieras hablándole a un estudiante, a un amigo? Uno se va riendo también con el narrador. Te cuento primero... Se lo dedicaste a tus nietos, además. Sí, sí. A mis dos nietos. Yo tengo dos nietos, Maximilian, que tiene el nombre francés porque mi nuera es francesa. Ellos viven en Estados Unidos, tiene 5 años. Y el otro, Tomás, vive en Chile, tiene 3 años y medio. Entonces yo definitivamente les tiro todo a ellos. Ahora, yo pienso que cuando ellos tengan la capacidad de leer el libro, muchas de estas cosas van a estar completamente obsoletas y ya va a haber otra respuesta, pero no importa. Sí, el nacimiento del libro, yo en buen chileno le sacaba el poto a la jeringa, porque estoy dedicado, de hecho las tengo contratadas, me las contrataron ya en Planeta, una novela de autoficción, o sea, bibliográfica, que son mis memorias. Llevo 400 páginas. Ah, pero... Y las tengo que llegar en un año, entonces estoy a concho, eso es mi labor de todos los días. ¿Y en las 400 páginas en qué parte vamos? Por decirlo así, el tiempo no se maneja de manera lineal, pero digamos que esencialmente cubre desde 0 hasta el momento en que me voy a doctorar, desde 0 y al 77 más o menos. Ya. Pero he escrito más, bla, bla, bla. O sea, y es bien sorprendente porque no es lo que... Cuando te digo memoria, decir otro un libro más de memoria que lata, yo soy tan inteligente cuando era niño. No. Y hablas de todos tus aspectos de la vida, emocionales, el amor. Sí, hay mucho amor. Mucha biografía. Y hay cosas muy duras. Ya. Hay cosas muy duras que me ha costado ponerla y se lo voy a hacer leer a terceras y terceros, porque probablemente decir, ¿sabes qué más? Aunque cambie nombre, no coloquís eso. Pero voy a ver, o sea, es un proceso que involucra gente. Entonces, no solo tengo que escribir literariamente de manera correcta, mi prosa, sino que tengo que cuidar no solo el ritmo, el estilo, sino que cuidar qué digo de quién. ¿Me entiendes? Entonces, pero bueno. ¿Y vas a ponerlos con nombres, los nombres reales, o vas a cambiar algunos? Voy a preguntar. Estoy preguntando. Para que nadie se enoje, digo. No, goles figura goles. Y hay gente que ya hablé y le dijo, oye, todo lo contrario, quiero estar. Lo divertido es que hay algunos que no voy a poner porque me caen mal. Por venganza. Venganza del escritor. La chiquitita venganza de decir, oye, no tengo por qué colocarte en mis páginas, porque bueno, el libro igual después va a ir a la basura, pero un poco después que nosotros. Así que no te voy a pasar esa pequeña eternidad. Y lo vas a llamar y le vas a decir, no vas en este libro. No, lo va a ver. Los van a ver. Es casi una broma. Bueno. Yo estaba en esa, y mi editor, que es Juan Manuel Silva, que le agradeces también. Sí, el Juanma con nosotros tenemos una relación. Él también tiene un doctorado en literatura, como tú. Lo conozco, bien, le mandamos un abrazo. Es un poeta y tiene editor, tiene un ojo. O sea, a mí me encanta conversar con él de mis libros y de otros libros. Me cateteó, como dicen en Chile, durante meses que yo hiciera otro libro de divulgación. El anterior, que es una especie de zumbido en la cabeza, habla de inteligencia artificial. Con Alan Turing, con todo eso, y ganamos el premio Manuel Montt hace 2 años al ensayo en la Universidad de Chile con ese libro. Y quería otro. Y yo no quería. No quería porque estoy de cabeza en las memorias, como te decía. Hasta que tanto me dijo que empecé a pensar hace 10 meses, 11 meses, menos de un año. Y yo funciono mucho por imágenes. Y la primera imagen que se me vino a la cabeza, y de ahí me decidí a escribir, fue no la introducción, que es larga, sino que Mrs. Ulam, que es las 4 primeras páginas. La mujer que conociste en los 80. Claro, que yo fui a Maití, me invitaron y fui a alojar a su casa, porque ella arrendaba una pieza, y me acordé de Mrs. Ulam, de su cara, de los bibeló que tenía en su casa, de su estilo decimonónico, me fasciné con todo aquello, y había algo que me chocaba profundamente, porque era una dama
entre inglesa y de la Nueva Inglaterra con un apellido polaco, Ulam, no me cuadraba para nada, ni la cara, nada. Sobre todo que yo conocía, y era uno de mis fetiches científicos, un matemático, Ulam, Stanislav Ulam. Y que era el cuñado. Y yo le digo, claro, le digo en inglés, le digo... Me aprendí todo, en todo. En inglés le digo, excuse me, le digo, pero... su apellido Ulam, ¿usted conoce al matemático? Y me mira, me dice, bueno, es mi ex cuñado. Y ahí lo comprendí todo. Y así parte el libro. Así parte el libro. Las memorias entonces para el 2026. En efecto, sí van a estar. Y este libro que acaba de salir, Vida Artificial, ¿por qué hay que leerlo? Las personas que nos están mirando, ¿por qué tienen que ir hoy a una librería y llevarse Vida Artificial publicado por Editorial Primero, Planeta? como ocurre con todos los libros, porque es entretenido. A mí lo que me interesa es que tengan un buen rato con el libro, que no sufran, que se salten, que vayan, que lo lleven, que lo traigan, que lo lean, no importa en cualquier cosa. Léanlo en el baño, léanlo en el metro. No en la cama porque uno se queda dormido, en el living, en el comedor, en todas partes, porque es entretenido primero. Y segundo, lo importante para mí es que justamente lo que tú decías, oye, se nos viene encima esto de códigos de inteligencia artificial, máquinas que se replican, oye, y no sabemos nada. Bueno, justamente en la medida que sepamos algo, nos acercamos a tener más capacidad de comprender aquello, de regular y más cultura social que implica una cierta ética de futuro. Por eso hay que leerlo. Muchas gracias, Eric Goles, por estar aquí hoy con nosotros, conversando acerca de tu libro, conversando acerca de tus pasiones, conversando también de los proyectos futuros que se vienen. Vas a seguir escribiendo hasta el fin de los tiempos. Hasta que me muera. Hasta que te mueras. Gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en Esta Boca es Mía y nos vemos la próxima semana.